Este día el Ministerio Público y la CICIG profundizaron en los detalles del famoso caso Odebrecht. Le han llamado la fase 1, ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Odebrecht. El análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Philip Chicola, pero antes los dejo con la nota. Permiten establecer que la firma Odebrecht incurrió en prácticas ilícitas por medio del pago de sobornos en los contratos en que participó en la región. Para este efecto, dentro de la estructura de la empresa Norberto Odebrecht, existió una sección especial, un departamento de operaciones estructuradas, que justamente fue constituido este departamento para facilitar el pago de comisiones ilícitas a los diferentes países donde tenían las contrataciones. Aproximadamente se aperturaron 40 offshore para este efecto. Contamos con declaraciones testimoniales de representantes y directivos de Odebrecht respecto al exministro Sinibaldi. En su declaración, el colaborador número 1 señala que Alejandro Sinibaldi pidió un porcentaje de 7.5% del monto total de la contratación, que está arriba de los 300 millones de dólares. Además, el exministro indicó quiénes serían los beneficiarios de los pagos o comisiones ilícitas y Odebrecht accedió. El total de pago que se realizaron a la empresa constructora Odebrecht por parte de Guatemala fue por $249.824.349, de los que, a título de sobornos, de la manera como se ha detallado, se entregaron $17.900.000. Bienvenidos a Sin Filtro en este miércoles de ¿qué? De complemento de CICIG, algunos lo califican así, en donde conocimos ya algunos detalles del caso Odebrecht, en donde, se evidenció la participación, según la Fiscalía, del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, así como del excandidato presidencial Manuel Valdizón. También conocimos la reparación que hará Odebrecht por estos sobornos y también que desisten de entablar algún tipo de demanda en contra del Estado guatemalteco. ¿Qué pasa y qué significa lo que dio a conocer el Ministerio Público y la CICIG esta tarde? ¿Qué repercusiones tiene también en el mapa político del país? De eso hablaremos esta noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la conferencia se dio en horas de la tarde. Anuncia también la Fiscalía General mañana, que mañana también se va a convocar a una rueda de prensa. ¿Y cómo se reconfigura lo que conocíamos de domingo, lunes y lo que estamos viendo ya miércoles, Philip? ¿Qué se complementa? ¿Faltan piezas en este rompecabezas? Bueno, yo creo que hoy ¿de qué nos enteramos? Primero, digamos que la narrativa detrás de las piezas del rompecabezas del fin de semana. El fin de semana se supo que en el sábado en la tarde-noche, pues que se estaba capturando a personajes vinculados a Manuel Valdizón. El domingo en la mañana se tiene información entonces de la detención en Estados Unidos de Manuel Valdizón por temas migratorios y se conoce que él estaría entonces vinculado a el caso Odebrecht, que las detenciones del día anterior y los allanamientos que se estaban produciendo en esos días estaba relacionado con caso Odebrecht, y se supo que aparte habría ampliación de hechos para el prófugo exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y para dos personajes que ya guardan prisión preventiva en el marco del caso Construcción y Corrupción vinculados a Sinibaldi. Pero aparecía también el nombre, y quizá esa era la pieza que no encajaba en el rompecabezas,
de Carlos Arturo Batres Gil, quien en ese momento se informaba que tenía una orden de aprehensión, pero que no había sido localizado y por ende fue declarado prófugo de la justicia. Esa es la información que se tenía el fin de semana. ¿Qué se aporta el día de hoy? El día de hoy, digamos que se aporta el hilo narrativo que explica el porqué de esas piezas. Y sobre todo se le da montos y digamos que la explicación o la respuesta a una serie de preguntas que se empezaron a plantear durante la semana. Por ejemplo, primera pregunta, ¿por qué solo ellos? Pues la respuesta es el título de la presentación, Odebrecht fase 1, dando a entender que seguramente hay una probable continuación de la investigación y que en esa probable continuación de la investigación es posible que puedan haber más implicados. Queríamos conocer nombres, correcto, porque durante unas horas previas a esta conferencia de prensa incluso se vaticinó si iban a haber solicitudes de antejuicios, muchos voltearon a ver al Congreso de la República. Terminó la conferencia y no hubo ningún anuncio al respecto. Nos quedamos pendientes de conocer esa fase 2 y más implicados. Estuardo, ¿qué es lo que llama la atención de lo que detalla la conferencia de MP y CICIG? Algunos dicen que no hay datos nuevos, otros que ven luces de hacia dónde se va a dirigir esta segunda fase de investigación. Bueno, yo creo que sí tenemos que empezar con las dudas que quedaron hoy. Una de las dudas, y la pregunta la hicieron los colegas, las colegas periodistas que fueron quienes preguntaron acerca de cuál sería la lógica de tener a Valdizón recibiendo dinero, ¿verdad?, de Odebrecht gestionado por Sinibaldi. Esa fue una pregunta que al final la respuesta fue un poquito evasiva, fue como, digamos, no decir todavía está este proceso. Hay cosas que no se pueden decir porque el proceso va todavía, pero yo me quedé con esa pregunta, digamos, ¿cuál sería la lógica? Y a no ser que sea una lógica política, que sea eminentemente política porque está entrando en una campaña, y vamos a ver, según el comunicado y las declaraciones hoy, y el comunicado de la CICIG, la gestión, dice, y las palabras que utilizan es muy interesante el comunicado, era el ministro de Comunicaciones Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, gestionó y concertó, pero esto fue en el 2011, todavía no había ganado, no habían ganado ni la elección. En el 2012 es cuando llega él a ser ya ministro de Comunicaciones. Y lo que, digamos, es la primera pregunta, ¿cuál sería el interés? A no ser que sea un interés político de una posible alianza entre Sinibaldi y Valdizón, que ya se miraba Sinibaldi y hasta fue nombrado como el sucesor de Otto Pérez Molina en el PP, y recordamos el gran meeting que al final denominamos Caballito de Palo, ¿verdad?, donde Roxana salió bailando Caballito de Palo en un caballito de palo. ¿Se recuerda? Sí. Pero ahí fue, y luego vino el domo, el nombramiento de Fisiquín, ¿está Fisiquín o no está Fisiquín? Que fueron estoy citando lo que dijeron ellos ahí. Entonces todo apuntaba a que era el candidato presidencial, pero venía atrás también una campaña enorme de Valdizón. Esa es la primera pregunta. Un cuestionamiento que hoy en la tarde, después de la conferencia de prensa, hablando con constructores, me dicen, muy preocupados, es que están viendo que está esto, están viendo que es ministros de Comunicaciones, están viendo que todo lo otro, y dicen ellos que siguen pidiendo comisión, que cualquier trabajo que se quiera hacer ahorita, igual siguen pidiendo comisión. Entonces, mi segunda pregunta es, ¿a dónde vamos con esto? A mí me preocupa que estamos viendo todo lo que está pasando, y yo creo que tiene que ver con incentivos. Yo le explicaba un par de estos, tiene que ver con los incentivos, que los incentivos están puestos ahí. Entonces, mientras esté el incentivo, no importa que esté Odebrecht, que se caigan todas las constructores, que los diputados van a pedir comisión por cualquier trabajito, sobre todo de obra gris que quieran, pago de deuda, pago de deuda, digamos, que le deben de un proyecto que no ha terminado, quiere que le paguemos, me debe tanto. O sea, la maña no se ha perdido, la maña no ha terminado. Que el modelo funciona con el modelo sigue funcionando
funcionando porque perverso. los incentivos perversos siguen siendo los mismos. Lo que aún no hemos encontrado es un modelo que funcione sin ese incentivo. Pero, y un tercer de punto, corrupción. rápidamente para mí, fuerte, que tiene que ver también con la realidad que estamos viviendo versus en esta tarde, es aquella pregunta que hicieron también los periodistas y que yo sigo. Sí hay una cuestión aquí y yo creo que el comunicado de CICIG al final responde esa pregunta, pero ¿qué va a pasar con los 92, 93 kilómetros de esto? Porque como eso he explicado muchas veces, a quien se le da la concesión de la carretera también tiene el usufructo del terreno sobre el cual se va a construir la carretera. Y ese es el lío que tenemos. Era el dilema de qué se hacía Sí. con la carretera que está en Porque al pésimas final condiciones. sería la solución más fácil de decir que rompemos este contrato y Odebrecht demándeme si quiere, ¿verdad? Pero hay que hacer la carretera, porque miren, en lo que estamos discutiendo, si Odebrecht, si son limpios, si son chucos, hicieron esto, hicieron lo otro, ahí se están deshaciendo los carros, ahí están los hoyos. Casi estamos como un dilema parecido al de la portuaria en su momento, ¿no? ¿Qué se hace en esos Pero ahí está, ahí está la esos carretera casos? sin ¿Qué construir. camino se va a tomar? Pero se debe tomar un camino. No se ha decidido cuál. Y la pregunta la hicieron también las periodistas, eso sí hay que decir. Porque, a ver, quizá continuemos un poco con la información que se tuvo acceso hoy. O sea, el día de hoy, entonces, la conferencia de prensa explica pues la razón por la cual entonces se dan las vinculaciones de los personajes capturados el fin de semana o contra quienes se les solicita la orden de captura. Pero también se dan algunos detalles respecto de lo que se ha venido a denominar el acuerdo de colaboración, lo cual empieza a dar un primer dato. Mira, el caso Odebrecht, tal vez solo para ponerlo en contexto, el caso Odebrecht es un caso de corrupción a nivel continental. O sea, se recordarán quien descubre realmente el caso Odebrecht, o las dos formas como se descubre el caso Odebrecht es, por un lado, vía una investigación penal que tiene lugar en Estados Unidos y en Suiza respecto de movimiento anómalo de capitales de parte de empresas vinculadas a la constructora Norberto Odebrecht en Brasil. Pero por otro lado, la Fuerza de Tarea Lava Jato, que digamos que es la unidad especial de la Fiscalía General brasileña, investigando pues el caso Lava Jato, que es digamos que la línea versión Brasil, que es este caso de corrupción en Petrobras y que Se abrió la encuentran puerta muchas sorpresas. para muchas sorpresas más y que sobre ese caso se han descubierto corrupción de constructoras, etcétera, Y no etcétera. solo es Odebrecht, para Brasil no es solo, ahí está OAS, que es la otra, que es la del papelito chuco. Es la del papelito chuco. Ajá. El papelito chuco no es Odebrecht. Era Mucha OAS. gente era la otra. Ajá. Era OAS que salían a competir al mundo. Pero entonces, miren, de lo que hizo Estados Unidos y Suiza con la investigación financiera y lo que hizo la Fiscalía Lava Jato, la Fuerza de Tarea Lava Jato, pues descubren que la constructora Norberto Odebrecht, una de las más grandes de Brasil, pues tenía todo un esquema transnacional de repartición de coimas, de sobornos a grandes funcionarios públicos de por lo menos 12 países de América Latina y de África, a cambio de la obtención de contratos. En la lista de los países sale el nombre de Guatemala, eso es finales del 2015. Y cuando se da, digamos que en la primera jurisdicción en donde se llega a un acuerdo es en Estados Unidos. Hay incluso un acuerdo de colaboración entre la empresa Norberto Odebrecht, sus filiales norteamericanas, con la justicia federal norteamericana. Se da un acuerdo de colaboración y en ese acuerdo de colaboración, que también parte de ese acuerdo es público, empiezan a surgir nombres. Se habla, por ejemplo, de O negociaciones. sea que el acuerdo de colaboración era entregar información. Era entregar información, pero por eso, tengamos concreto que el primer acuerdo de colaboración sea en Estados Fue en Unidos. Estados Unidos. Y una de las multas más grandes en la historia Exacto. del mundo, de la Entonces, historia de Estados Unidos. En ese acuerdo empiezan a surgir nombres, conversaciones con el ministro de Comunicaciones de Guatemala, la participación de un señor de apellido Jägerlener, que nadie sabía quién era. Entonces digamos que eso es lo que empieza a sonar las campanitas. Luego en Brasil se da la investigación por el pago de sobornos, eventualmente a Norberto Odebrecht, o a Marcelo Odebrecht, perdón, que es el director general de la empresa en Brasil, es condenado, si no estoy mal, a 19 años de cárcel. Y a partir de eso, tanto la justicia norteamericana como el sistema de justicia federal brasileño empiezan un proceso de colaboración con fiscalías en todo el continente. Y ahí vemos que el caso Odebrecht pues ha tenido impacto significativo en Ecuador, en Perú, México. En México, incluso República en Colombia, Dominicana. en Dominicana, en Panamá, o sea, y estamos hablando Angola. que y las jurisdicciones africanas. Y estamos hablando que en todos los países la narrativa es relativamente similar. O sea, pagos de sobornos multimillonarios
a jefes de gobierno, ministros de turno, senadores, diputados, intermediarios que en algunas ocasiones eran abogados, financieros, familiares de los funcionarios de turno. Entonces digamos que sobre eso empezamos a ver como que esta bola de nieve que se fue construyendo, porque oíamos como, por ejemplo, en Panamá, al expresidente Martinelli se le vinculaba con la posible, no Martinelli, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el expresidente panameño. Que terminó en Estados Unidos. Correcto. Martinelli. Sí, en Miami. No, una administración anterior a Martinelli. Antes de Varela, que se le vinculaba con la recepción de sobornos. Vemos que en el caso ecuatoriano también. Vemos que en Perú el alfaje le llega hasta al mismo presidente Kuczynski actualmente. Y siempre digamos que la narrativa, bueno, ¿y Guatemala? Y digamos que lo que no cajaba en la historia es que mientras está dando toda esta macroofensiva anticorrupción en el país, ¿y Guatemala qué está pasando? Bueno, vamos a la pausa y regresamos con esto. ¿Qué pasaba y para cuándo Guatemala? ¿Para cuándo el Odebrecht? Mencionábamos muchos por acá. Bueno, volvemos. Fase 1. Volvemos luego a la pausa. SF Odebrecht. El exministro acuerda con Odebrecht los pagos de sobornos, siguiendo la modalidad que ya conocemos en construcción y corrupción. Para desembolsar los pagos a la constructora Odebrecht, el ministerio debía presentar al BCIE evidencia de supervisión externa y los documentos debían ser firmados por personal del ministerio registrado en el Ministerio de Finanzas Públicas. No obstante ese extremo, vemos que el exministro controló los desembolsos para Odebrecht. En oficio de mayo del 2013, el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, comunicó, como vamos a ver si corremos la presentación, vemos entonces la nota que el exministro hizo llegar al Ministerio de Finanzas, indicando que cada gestión de solicitudes de desembolsos para la entidad Odebrecht sería autorizada con su firma y la de un viceministro. Los pagos realizados a Alejandro Sinibaldi, que ascienden a un monto de $9.030.000. Juan Arturo Jägerle también aparece como beneficiario por un monto de $2.610.000. Esto es parte de la conferencia de prensa que dio MPICC. Escuchábamos cómo se gestionaban estas coimas, estos sobornos a la empresa Odebrecht y cómo daba las órdenes el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Nos habíamos quedado con Philip Chicola. Entonces, a ver, y ya entrando en más detalles de la conferencia. El detalle entonces central de la conferencia, diría yo, es la explicación del pago directo de sobornos de la empresa hacia personajes guatemaltecos. Por eso les digo, yo creo que esta es fase 1, porque, a ver, si tuviéramos que dibujar un flujograma del dinero, hagan de caso que aquí está la empresa. La empresa crea toda una estructura financiera internacional para pagar sobornos, no solo en Guatemala, sino que en todos los países que mencionamos. No fue exclusivo para Guatemala. De esa estructura financiera hay pagos para personajes en Guatemala. Personajes que hoy ya sabemos son Alejandro Sinibaldi, Manuel Valdizón y Arturo Batos. O sea, ellos tres son los beneficiarios de los pagos de Odebrecht. ¿De dónde es que se supone que pueden venir las siguientes fases de la investigación? Las siguientes fases de la investigación supondrían entonces
otras dinámicas que se dieron en torno a este proceso. O sea, que aún en este momento no nos explicamos mucho esa exacto. dinámica, lo que decía esa relación. Por ejemplo, una primera pregunta. O sea, estos 3 personajes que recibieron, Sinibaldi fueron 11 millones, Batres fueron casi 5, Valdizón fueron como 3 y pico, ¿se quedaron ellos todo el dinero o lo repartieron? O sea, es decir, eso no se respondió hoy. Eso no se respondió. Eso no tuvimos respuesta hoy. Segundo, posiblemente puede ser fase 2. ¿A quién se lo dieron? Y aquí hay que mencionar a un viceministro que creo que fue la fiscal quien dijo que había un viceministro a quien había después dijeron el apellido Mejía, que el había acompañado algunas reuniones. Correcto, pero que ahí está en la investigación este viceministro también. Porque entonces, habían 4, si hicieran 4 los personajes, no solo 3 como estás diciendo, entraría un cuarto que sería habían como Mejía. delegados. Pero miremos la lógica. O sea, la lógica ahorita es, digamos que el acto delictivo que se genera producto del pago de sobornos. Son estos 3. Y del lavado de dinero internacional. Pero entonces, por eso digo, una primera pregunta, y que creeríamos que entonces eso viene en la fase 2, es, bueno, ellos embolsaron todo el dinero, se fueron a su casa ya, o ese dinero siguió fluyendo. ¿A quién se le trasladó y por cuál era el destino del dinero? Digamos, correcto. Del soborno. Si hiciéramos analogías con otros casos, por ejemplo, un caso similar es el caso TCQ, que estamos hablando que es una dinámica similar, es decir, una empresa internacional que paga sobornos a funcionarios guatemaltecos, pero digamos que ahí el pago se da a través de Jonathan Chévez, y a Jonathan Chévez reparte y de esa repartición compra casas para Valdetti, para Otto Pérez, que el helicóptero, paga que no tarjetas. sé qué. O sea, es decir, aquí lo que pensaríamos es que la siguiente fase de la investigación es ese dinero hacia dónde fluyó. ¿Cómo fluyó? ¿Se adquirieron bienes? ¿Sirvió para propiedades? O sea, ¿qué pasó con ese dinero? Otra pregunta que también surge de todo esto es precisamente las actuaciones que se dieron en el marco, por ejemplo, del Ministerio de Comunicaciones. Que digamos que aquí quedó evidenciado que Sinibaldi es el que dijo, no, pues páguenme y yo se los opero. Pero una pregunta natural de todo esto es, bueno, ¿operó Sinibaldi solito o hay viceministros, directores, personajes, mandos medios de la institución que pudieron haber estado involucrados? Entonces, eso es algo que también la investigación tiene que ir evaluando. Otra tercera pregunta, y que es muchas de las preguntas que se están haciendo respecto de los diputados. Y es que, ¿por qué no hay diputados? Es que es parte de la investigación, o sea, un poco lo que hablamos hace unos días. En el rastreo del flujo de dinero, eventualmente se va a tener que dilucidar si el dinero llegó o no llegó a diputados. Pero aparte, otro tema que se tiene que dilucidar también es si todos los procesos, por ejemplo, la aprobación del préstamo con el banco brasileño, la aprobación misma del contrato, fueron realizados de acuerdo a la ley o no. Hay incluso un proceso de ampliación de contrato que lo realiza unilateralmente la Dirección General de Caminos. Entonces, eso es otro tema que se tiene que evaluar. O sea, incurrió ahí en abuso de autoridad. Ese abuso de autoridad se dio solo porque sí, hay tráfico de influencias o incluso hay que investigar si esas decisiones tuvieron una motivación no lícita, digamos. Correcto. Es como hoy solo se sabe, o por lo menos en la fase 1 de la investigación, lo que se sabe es que Odebrecht repartió $19 millones entre 3 personajes. Todo ese marasmo alrededor del caso es otra vez sujeto de investigación. Una pregunta, de estos colaboradores eficaces que mencionó la fiscal, ¿ellos tendrían conocimiento de todas las dinámicas que habían hacia abajo o quiénes iban a ser los destinatarios de ese dinero? Probablemente no. Yo no creo. Acuérdate que el principal colaborador eficaz aquí es Odebrecht. Pues la empresa, pues me refiero a la empresa. Y luego viene este Machado, es el brasileño, ¿verdad? Sí. Y ellos vienen, colaboran y todo esto en términos de esclarecer los niveles altos a los que llegaban. Vamos a ver. Primero, en este caso también tal vez hay un punto que no hemos mencionado, y es que el caso en Brasil tiene que ver también con una trabajadora de Odebrecht, ¿ya? Tiene que ver con alguien que tiene acceso a toda la información, que ya no trabajaba ahí y que al final pues se lleva toda la información. ¿Y cómo es que va saliendo esta información? Porque presenta esta información en Brasil para que
se abra una investigación. Y ahí viene uno de los casos, este caso que es digamos, uno de los más sonados en el mundo. Okay. Pero los que colaboran son los mismos involucrados, o sea, la empresa y sus representantes. Aquí abren dos empresas, ¿verdad? Abren la empresa que les va a servir, digamos, para hacer toda la parte financiera, pero también a través de esta empresa para pagar y tener relaciones con la gente de poder. Yo realmente no creo que ellos sepan, o por lo menos hayan llegado a un nivel donde sí vemos, por lo menos en tres momentos, la entrega de dinero del Banco Brasil a la empresa, de la empresa entonces a través de bancos offshore, en cuentas offshore a los guatemaltecos, que sería Sinibaldi y Aqueos, y de estos una repartición. Yo creo que estos se quedaban más a quién se le entregaban las sumas grandes en Guatemala, pero no si ellos se repartían o no repartían. Esa es otra investigación. Ese es otro nivel. Ese es otro nivel de dinámica totalmente diferente. Y la pregunta insistente hoy, la que decías, Philip, hoy de los reporteros, y creo que es una pregunta que tiene usted y que tengo yo, es: ¿hay o no hay diputados involucrados en todo esto? Y no, en realidad la respuesta fue que sí, no se iba a hablar. O sea, sí y no. No descartó nada. No se descartó, pero tampoco se aseguró. Por ejemplo, otro dato que tampoco no nos puede pasar, no podemos obviar, es que el señor Batres era secretario de Roxana Valdetti. O sea, es decir, digamos que Roxana Valdetti, parece hace tanto que fue eso, Roxana Valdetti tenía a Juan Carlos Monzón como su secretario privado, tenía creo que a un señor de apellido Castro como su secretario general, y había otro secretario de asuntos particulares, creo que ese era el título, y ese era el puesto que tenía Batres. Entonces cuando aparece Batres recibiendo dinero, entonces digamos que por eso es que hubo periodistas que olfatearon y así como, mire, y Valdetti pudo haber recibido algo, es una posibilidad. Lo que pasa es que ahorita digamos que solo se tiene que Batres recibió, y así Batres le dio a Roxana Valdetti o a otros personajes del entramado. O si Batres operaba bajo órdenes de Roxana Valdetti, eso es otra cosa que no sabemos en este momento. Y eso incluso podría hasta abrir otra ventana de investigación, porque digamos que hasta el día de hoy la narrativa que se tiene es que Juan Carlos Monzón era el operador de negocios de Roxana Valdetti, pero hoy resulta que Batres aparece involucrado en algo también. Entonces, ¿será que un Batres puede abrir la puerta a otro grupo de negocios que tenía Valdetti? Es una posibilidad. O sea, digamos que esa es como que parte de hacia qué camino se van generando de todo esto. Luego también, por ejemplo, había otra pregunta que decía, ¿es financiamiento electoral ilícito para la campaña de Valdizón? Pues también no se responde por una muy sencilla razón, porque hay que desenmascarar o hay que desenmarañar el motivo, porque miren, pues eso parecerían sutilezas o podríamos decir exquisiteces jurídicas. Pero si no se caen en juicio. Pero, por ejemplo, una exquisitez jurídica, o sea, lo que les digo de la parte de la exquisitez jurídica. Si Estuardo es funcionario público, y yo le doy $1 millón para que me haga un favor, o sea, para que él tome una decisión que me genere un beneficio individuo, eso es el delito de cohecho. Si Estuardo no es funcionario, pero él me cobra una comisión para conseguirme algún beneficio ilícito, el delito no es cohecho, es cobro ilegal de comisiones. Si Estuardo es candidato, no es funcionario. No es funcionario, pero es candidato a un cargo de elección popular. Y yo le doy dinero, y ese dinero pues, no se registra, incumple los procesos de la ley, etcétera, etcétera. Y él lo utiliza para la campaña, es financiamiento electoral ilícito. O sea, darle dinero a Estuardo, dependiendo de la modalidad y de los detalles de la relación, puede ser cohecho, cobro ilegal de comisiones o financiamiento electoral ilícito. Pero aquí es donde entramos al problema de si ese dinero lo utilizó para comprar y equipar la Casa Blanca y los carros o para la campaña. Para la campaña. No lo sabemos. Eso no lo sabemos. Vamos a la pausa, regresamos para seguir viendo estas dudas. La Casa Blanca. Estas dudas, estas preguntas sin respuesta aún. SF Odebrecht.
Continuamos con Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Odebrecht. Antes de continuar y profundizar en esta conversación, vamos con nuestro director Haroldo Sánchez para conocer los temas importantes de Sin Reservas. Buenas noches, Benquechín. Hoy en nuestro análisis hablaremos de cuando la corrupción corrompe a los funcionarios de gobierno, así como a los empresarios de América Latina. Además, entrevistamos a jóvenes emprendedores que producen a pequeña escala cerveza artesanal. Y al final, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias se ha convertido en uno de los principales focos de atención para su remozamiento luego de varias décadas. Así que quédese con Guatevisión. Ya lo sabe, los temas de Sin Reservas para esta noche. Al finalizar Sin Filtro, continuamos con el análisis, la etiqueta SF Odebrecht. Preguntaban y hablábamos en el corte, hay responsabilidad también de Junta Monetaria, de PGN, quienes dan el dictamen favorable de este préstamo. Todo el mundo quiere saber quién es responsable y si hay algo ilegal. Yo creo que aquí hay una premisa que es parte de la investigación, pero aquí todo lo que esté relacionado con Odebrecht de ahora en adelante, casi que ya le pusimos chibola negra. Que si votó a favor, entonces de plano recibió dinero. Que si esto hizo y estaba en Junta Monetaria, entonces recibió dinero. Que si aprobó tal cosa y que si es diputado. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Eso tiene que dar como resultado una investigación. Pero en la forma de pensar común, en la percepción, es que todo lo que tocó Odebrecht y todo lo que de alguna manera estuvo relacionado con Odebrecht, entonces recibieron dinero. Yo creo que tenemos que tener cuidado también con eso. Yo sí, porque votar a favor de no significa, en ese momento no significaba que habría recibido dinero, pero al mismo tiempo tampoco significa que estaba a favor de. Ahorita se ha descubierto por lo menos los niveles más altos que recibían dinero. La siguiente fase, creo yo, tiene que ir hacia más abajo, si se recibió o no se recibió dinero. Y cada vez más abajo va a ser más difícil probarlo y verlo. En algunos mensajes dice, ¿qué pasa si los pagos fueron en efectivo y no hay un registro bancario? Porque aquí en el caso de estos tres, digamos de Batres, en varios de los casos aquí, pero Sinibaldi y Balizón, fueron a través de banca offshore, banca internacional. O sea, hay un registro. Antigua y Barbuda. Que por cierto, ahí se dan cuenta que también los nenes eran un poco sofisticados. Sí. Porque, por ejemplo, a Sinibaldi o a las empresas de Sinibaldi se les paga a través de bancos en Antigua y Barbuda. A las empresas de Baldizón se les paga a través de transacciones en la China. En China. Se usa Panamá también, ¿verdad? Batres en Panamá. Es decir, digamos que también aquí se evidencia que esto no solo era el grupo estrella de Roxana Valdetti que servía para captar fondos, o cómo era la agropecuaria Florido, que era de las empresas de Sinibaldi. O la estrella. Que digamos que también hay un componente de un sistema internacional de lavado de dinero y de recepción de coimas. ¿Por qué en offshore? Porque lo que pasa es que, miren, y por eso les digo, eso es algo que se descubrió desde la investigación en Estados Unidos, que Odebrecht estableció un departamento de operaciones, se le denominó, que básicamente era como independiente a la empresa. Y entonces la empresa Odebrecht lo que hacía es que le inyectaba recursos a ese departamento. Y ese departamento entonces establecía cuentas en varios países en donde los controles bancarios y fiscales son más laxos. Y a través de esas cuentas es que pagaba los sobornos. ¿Por qué se hace eso? Muy sencillo. Para primero desvincular a la empresa del pagador de sobornos. O sea, es un mecanismo en ese momento, en esa lógica, Odebrecht decía, como el dinero no lo estoy dando yo directamente. No lo estoy pagando yo. Sino que es una tercera empresa. Lo que pasa es que después se les descubre toda la maraña de casos y se descubre que era Odebrecht la que le inyectaba recursos, entonces ahí se cae ese esquema financiero. Pero se utilizan, por ejemplo, Antigua y Barbuda, porque digamos que hay varios países del Caribe que precisamente se les reconoce, Curazao, Antigua Barbuda, Anguila, Bahamas, por ejemplo, se les reconoce precisamente porque tienen un sistema financiero muy laxo, en el sentido que no tienen controles tan estrictos en cuanto a apertura de cuentas, en cuanto a movimientos de dinero. Capitales. En algunos casos se permite incluso aperturar cuentas anónimas. Y entonces digamos que muchas de o sea, ha quedado evidenciado que estructuras de lavado de dinero que, miren,
Tampoco no hay que pensar que solo porque tengo una cuenta en Bahamas ya soy lavador o soy criminal. No, o sea, lo que pasa es que cuando yo tengo un sistema tan laxo de controles financieros, se presta a que estructuras de lavado utilicen esos sistemas, pero tampoco no hay que decir que todos los que están ahí son lavadores. Entonces, a ver, la investigación hoy, como les digo, descubre esa red internacional de cómo este departamento, esta empresa de fachada de Odebrecht le inyecta recursos a sociedades anónimas internacionales offshores vinculadas a estos 3 personajes. Pero hay, por ejemplo, muchas preguntas. Por ejemplo, la pregunta, bueno, ¿tiene responsabilidad la Junta Monetaria por haberle dado el visto bueno al préstamo? La respuesta es depende. Es que darle el visto bueno en sí mismo no es delito. Pero si le dieron el visto bueno a cambio de un pago, de un soborno, ahí sí hay delito. O si le dieron el visto bueno incumpliendo normativa legal, ahí sí hay delito. Es decir, el acto en sí mismo no es ilegal. El acto revestido de otra cosa, ya sea recibir soborno, transgredir normas, haber aceptado una presión, por ejemplo, tráfico de influencias, ahí sí es la parte delictiva. Lo mismo pasa, por ejemplo, con actuaciones que tuvieron que ocurrir a nivel de la estructura administrativa del Ministerio de Comunicaciones. Porque también suscribir un contrato no es como que Alejandro Sinibaldi haya él redactado el contrato y él lo revisó y él lo firmó. No, digamos que aquí hay toda la estructura operativa del Ministerio de Comunicaciones. Entonces, digamos que también ese es otro tema que la investigación tiene que dilucidar. Y de ahí es donde sale precisamente la mención del viceministro. Por ejemplo. Porque era un viceministro que muchas veces era administrativo, ¿verdad? Por ejemplo, quien hace el contrato, ¿cómo lo hacía? ¿Incurrió en acto ilegal, sí o no? La respuesta es depende. Porque puede, a ver, si el contrato estaba viciado, es que eso es también algo que hay que analizar. ¿Estaba el contrato viciado desde su misma suscripción? Si la respuesta es sí, hay fraude. Si la respuesta es no, pues se hizo una revisión del contrato y por lo menos la estructura estaba bien. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿quién hizo el contrato recibió dinero? ¿Recibió presiones? Es decir, hay que, o sea, esos son como que los detalles. Pero mira, pongámoslo más sencillo aquí porque me preocupa que también, que todo lo que tocó Odebrecht entonces ya está manchado. Ya está manchado y es malo. Digamos que los de Odebrecht, a través de una constructora nacional, que es como se hacen estas cosas, contrató gente en Guatemala. Ya. Son, por lo tanto, estos contratados en Guatemala, no sé, el ingeniero, el arquitecto, no sé qué más contratan ahí, el que manejaba el camión, pues, vaya, es culpable también y tiene que ir a la cárcel. La señora que llevaba el atole y que llevaba la refa a las 10, ¿también es culpable? ¿Es culpable o no es culpable? ¿Qué diablos sabía ella de lo que estaba pasando entre Odebrecht y el? Entonces, también hay que cortarnos un poquito eso de estar hilando demasiado fino a que, en todo caso, ¿verdad?, las empresas que contrató Odebrecht, porque así funciona ese sistema, se ganan una licitación internacional, pero los nacionales son al final quienes desarrollan estos proyectos. Todos los nacionales que contrató Odebrecht, por lo tanto, hay que agarrarlos a todos y meterlos presos. Y esa es la lógica. Esa es una lógica que se está utilizando en la percepción. Aunque no le guste a la opinión pública, esa misma lógica que trasladarla al Congreso de la República. Exacto. Para ver quién tiene responsabilidad y quién no. Por más que le caiga mal a alguien. Estaríamos sirviendo al linchamiento, pero no estaríamos sirviendo a la justicia. Y yo pongo la señora que va a la refacción a las 10 para que entendamos. Y le va a la refacción a los trabajadores, al chofer del camión de la empresa guatemalteca que fue contratada por Odebrecht para hacer la carretera, que no terminó. ¿Tiene culpa esa señora? ¿Tiene culpa el chofer? ¿Tiene culpa el arquitecto y el ingeniero? Lo llevo tal vez algo tan sencillo, tan simple y tan mundano, vulgar si ustedes quieren, pero es para que entendamos que al final son los poderes arriba los que hacen esto. Por eso es que hoy se habló de estos 3 y de un viceministro. Por ejemplo, les pongo un caso. Jonathan Chévez, el mago. El mago. Que no era ni parte del gobierno. Ver, para el lavador de Roxana Valdetti. Digamos que desarrollar una estructura financiera de empresas, de movimientos de capitales, etcétera, etcétera. Se fue hasta Australia. Que tenía hasta un banco de segundo piso en Australia. A ver, Chévez tampoco no trabajaba solito. O sea, Chévez probablemente tenía un grupo de personas que trabajaban con él. Pero parte de la investigación es, por eso es que siempre se recalca que la responsabilidad penal es individual. Porque Chévez
estaba él en una relación de negocios con Valdetti y porque Chévez diseña toda la estructura del lavado, que haya tenido 2 contadores, 2 abogados abajo, subordinados, llevando a cabo los actos ilegales, no necesariamente los hace a ellos igualmente responsables. Eso es lo que tiene que dilucidar la investigación. O sea, la investigación lo que va a descubrir es decir, bueno, realmente quién era el que actuó con dolo, quién es el que se benefició, quién es el que realmente cometió actos ilegales. Por eso es que incluso en algunas investigaciones, en algunos casos, se van a dar cuenta que a los testaferros se les da un trato de procedimiento abreviado. Por ejemplo, que eso pasó en el caso de Roxana Valdetti. Bueno, mira, el mismo contador de Juan Carlos Monzón. Que él mismo que dio toda la información. Y la esposa del contador, porque él mismo cuenta que él y su esposa hicieron la estrella. Pero, por ejemplo, entonces, aquí se abre la oportunidad para que hayan también colaboradores eficaces en esos niveles. Porque esa es la lógica, que tiene que haber un incentivo para que alguien venga y diga, voy a hablar. Ahora que sea solamente también la colaboración eficaz como la prueba reina, ahí también yo tengo mi duda. Tiene que existir la una prueba testimonial también puede fracasar y puede variar. Ya lo vimos en los hermanos Valdés Pais, que la prueba testimonial también puede mentir y puede cambiarse. El trayecto del dinero puede ayudar a confirmar. Esa es prueba más dura. De hecho, por eso surgió hoy la pregunta acerca de si hay una relación con los Panama Papers. Tampoco tuvo respuesta a esa pregunta. Y yo creo que habría que preguntarle a la gente de los Panama Papers, estos 2 periodistas magníficos, esposos, que ganan el Pulitzer por esta investigación, ella panameña, él de Estados Unidos, y tuve la oportunidad de entrevistarlos, y el libro de ellos es magnífico, que empieza con Marjorie, a propósito, el libro. Digamos, si ellos tal vez tendrán un indicio ahí, o no, de Panamá y las relaciones, que tanta información y podría irse. Pero voy otra vez a que estamos una empresa que compra funcionarios para obtener contratos, que estos funcionarios pues piden, ojo que la información de CICIG dice que fue Sinibaldi el que gestionó, esa es la palabra que utiliza, gestión, y pidió, se unió, se reunió, lo que sea, en diciembre de 2011 y llega al poder en enero del 2012 ya como ministro, y entonces empieza todo este proceso. Y empieza entonces los de abajo. ¿Es Congreso? ¿Es Junta Monetaria? Porque eso es lo que están preguntando. Si todos estos son entonces coparticipantes, son colaboradores, esa es la lógica, son cooperantes o sea, a la par de cooperantes. En el caso Odebrecht, eso está por investigarse. Vamos a la pausa, al regresar hablaremos de este acuerdo de reparación también que hace Odebrecht y que ofrece. ¿Al cual se le va a restar? Bueno, lo vamos a hablar al regresar, no se vaya. Ese es Odebrecht. Dice Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, sucursal Guatemala, se compromete a pagar al Estado de Guatemala a título de reparación económica derivada de los hechos delictivos. Por esa razón hago énfasis en que este es el tema penal derivado de la comisión de delitos, la suma de $17.900.000 de los Estados Unidos de América. Conforme las siguientes literales, se compromete a pagar al Estado de Guatemala la suma de $17.900.000 de los Estados Unidos de América por concepto de los hechos delictivos identificados en este acuerdo. Si a la terminación del contrato de construcción número 53 resultaren montos pendientes de pago a favor de la constructora y estos fueran superiores a los $17.900.000 de los Estados Unidos,
El pago a su favor se compensará de la reparación pactada a favor del Estado de Guatemala, fruto de este acuerdo, hasta por ese mismo monto, quedando comprometida Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, a desistir del cobro de diferencial, extinguiendo cualquier obligación de pago pendiente de cumplimiento por parte, si la existiera, del Estado de Guatemala. Opuestamente, si a la terminación del contrato de construcción número 53 resultaren montos pendientes de pago a favor de Constructora Odebrecht, Sociedad Anónima, en cuantía inferior a los $17.900.000, la entidad pagará al Estado la diferencia que corresponda hasta completar el monto de los $17.900.000. La mordida fue un adelanto. La mordida fue un adelanto. La mordida fue un adelanto, eso es lo que están diciendo ahí. Que el A ver pago qué de vienen la los coima, televidentes. El pago de la coima. El pago de la coma fue así como, miren, ya devolvimos 17.9 millones. Este arreglo de reparación y desistimiento Pero, de la demanda, ¿qué significa y qué perspectiva hay que ver? Pero lo no que se llega leyeron al el acuerdo? 2. El 2 es más importante todavía, porque yo creo que se acepta a partir del 2, del numeral 2, liberar el condición dos. contrato, la liberación del contrato. Dice liberar el contrato, renunciando al inicio de acciones legales por su parte. Junto a ello, la constructora Odebrecht se comprometió a liberar el contrato de construcción referido, que yo creo que es la búsqueda Desistir, de el famoso con el fin de desistimiento. que las entidades responsables, Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, puedan licitar y concluir las obras, renunciando a iniciar acciones legales por cobro de daños y perjuicios, así como con todo lo relacionado de este contrato. Yo entiendo, si estoy leyendo correctamente, esto es directo de la CICIG, lo estoy leyendo de la CICIG, que entonces estas instituciones, PGN y Ministerio, renuncian a iniciar acciones legales por cobro de daños en contra de Odebrecht, pero ellos sueltan el contrato y se puede licitar y se puede seguir haciendo la carretera. A ver. Eso es realmente lo que están diciendo aquí. Sí. Este es el numeral 2. Según las declaraciones de la Procuradora Y ahí General, está, lo escribieron mal. Anabela Morfin, ella dice, de hecho, que se libera, se pueden ahora comenzar a licitar o entrar a trabajar el tramo carretero, pero también, y ahí hay que aclarar, o que alguien nos explique, dice, no se renuncia a poder Aquí sí comenzar renuncia. acciones penales. Aquí renuncia el civiles, Estado. Aquí o estoy leyendo mal, pero esto es de la CICIG, donde dice que para que pueda licitar y concluir las obras, ¿quién? El Estado de Guatemala, nosotros, ¿verdad? Y que renuncia a iniciar acciones legales, ¿quién? Ahora, el sujeto aquí es el Odebrecht Estado de ya no- Guatemala. Odebrecht. ¿Ya? Ya no puede, Entonces no puede escriban bien comenzar. esto, porque aquí el sujeto no corresponde sujeto, verbo, objeto. Está el sujeto, la acción y el objeto. Por eso, Esto está mal redactado. atendiendo Entonces, las declaraciones de Anabela Morfin, entonces el Estado guatemalteco Ok. tiene aún la potestad Ok, ese es el comunicado de la CICIG. comenzar acciones. Es un caso, por eso me pregunto. justamente lo decía Ben hace un rato, es un caso similar al de TCQ. O sea, recordemos, hay diferentes ámbitos en el mundo legal. Está el penal. El penal castiga conductas delictivas, antijurídicas. Aparte está el ámbito contencioso administrativo, que es producto de conflictos entre el Estado y actores privados, y las reparaciones civiles, que es básicamente la reparación que se da en el marco del incumplimiento de un contrato y demás. Ambas jurisdicciones son independientes entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que Estuardo viene y me estafa, me roba 1 millón de quetzales. Hoy voy a salir de criminal, yo esta noche voy a salvar. de dólares para que vaya. No sé, no es nada comparado con el delincuente del Estuardo. $1 millón. ¿No? Entonces, la fiscalía, porque eso es un delito de acción pública, Ajá. va y persigue a Estuardo. Y en el acto penal, o sea, le van a decir, bueno, Estuardo, después del juicio lo encontramos culpable, vamos a condenar, qué sé yo, a 5 años y a una reparación penal o a una multa de $500,000 de quetzales por su acto antijurídico. ¿Y el millón? Es que por eso le digo, esa es la jurisdicción penal. Sí. Aparte, yo como agraviado en lo individual,
puedo ir y demandar en la jurisdicción civil a Estuardo por el agravio generado. Entonces, ahí yo trato de recuperar no solo el millón, sino costas, el daño producido y demás, por el tiempo que no tuve ese dinero. El daño patrimonial. Sí. O sea, entonces, puede que yo le gane la demanda civil a Estuardo y él me va a tener que pagar el mío, porque, por cierto, el medio millón que paga por concepto de reparación penal no me lo paga a mí, se lo paga al Estado. Porque acuérdense que los delitos de acción pública a quien se repara es al Estado. Entonces, son jurisdicciones separadas. Va. Sobre esa consideración, este acuerdo es el acuerdo de reparación penal. O sea, ni siquiera es acuerdo de reparación, es el acuerdo de colaboración en materia penal. Aparte, es todo el proceso contencioso administrativo o incluso civil o incluso, bueno, no sé si extinción de dominio cabría aquí, yo creo que no, la verdad, pero digamos que eso no exime a que aparte el Estado de Guatemala vaya con la empresa y le dice, mire empresa, Odebrecht, fíjese que usted de 200 kilómetros construyó solo 100, eso quiere decir que se peinó los otros 100. Entonces es una pregunta que se tiene, estás hablando de 18 millones, 18 millones. ¿Y el resto de pisto que ya se le pagó a Odebrecht? ¿Y cómo está la obra, el avance de la obra? ¿Hubo avance? Porque aquí lo único que dice es que se le va a devolver, dice devolver el material no utilizado. Ahí tiene que entrar el Estado de Guatemala. Correcto. Ojo, el MP no tiene facultad para negociar un acuerdo en lo contencioso administrativo ni en lo civil. O sea, el MP es como solo lleva la acción penal pública, solo puede negociar acuerdos en el marco de la jurisdicción penal. Le corresponde entonces a la PGN, como representante legal del Estado, accionar ya sea en el ámbito civil o en lo contencioso administrativo en contra de Odebrecht para recuperar cualquier otra... Pero mira, yo vuelvo a leer, ya lo leí como 10 veces y no encuentro otra explicación. 2. Junto a ello, la constructora Odebrecht se comprometió a liberar el contrato de construcción referido, con el fin de que las entidades responsables, PGN, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, puedan licitar y concluir las obras. ¿Ya? Y entonces, lo que está diciendo es que se libera el contrato, Odebrecht, digamos, deja el contrato, deja el camino libre para que entonces se busque otra que termine en la carretera a la costa, esos hoyos que están ahí en la costa, ¿verdad? Y que pueda licitar y concluir las obras. Correcto. Y renunciando a iniciar acciones legales por cobros de daños y perjuicios, así con todo lo relacionado a este contrato. Aquí entiendo yo que dice que Odebrecht no solamente libera el contrato, sino que ya no va a ejercer ninguna demanda ni contra Guatemala. El famoso desistimiento que estaba esperando Aldo García la semana pasada. Que no se firmó. Que no se firmó. El viernes, que el viernes era el día. Pero al mismo tiempo dice que tiene que devolver el material no utilizado. A su vez, la constructora Odebrecht acreditará el valor equivalente a los materiales, entre paréntesis, acero, adquiridos y no incorporados en las obras o alternativamente realizar la entrega de tales materiales no utilizados, equivalentes a un monto estimado de 18.09 millones de dólares. Que estén disponibles para la ejecución de las obras relacionadas a dicho contrato. O sea, abre el camino para que se pueda licitar, ya no va a demandar y va a devolver el material. Ese sería el acuerdo. Es que, miren, para generar un paralelismo. Ese sería el acuerdo. Y eso es lo que entiendo. Puedo estar equivocado. Pero hagamos un paralelismo. Recordemos el caso de la terminal de contenedores de TCQ. Que en el caso de la terminal... Sí, que hoy entra en otro lío porque liberaron una cosa que no tenían que liberar. En el caso de la terminal de contenedores ocurrió un poco el dilema de jurisdicciones que mencionábamos. Sí hay una denuncia penal, se pagaron sobornos, etcétera, etcétera. Pero hay un contrato. O sea, entonces, una cosa es lo penal, perseguir judicialmente a los posibles responsables del acto ilícito. ¿Va? Aparte... En otra jurisdicción, en lo contencioso administrativo o en extinción de dominio, se tiene que resolver lo relacionado a qué hago con la terminal. La extingo, anulo o declaro la nulidad del contrato de usufructo en ese caso, o por ejemplo, se hace un resarcimiento bilateral, es decir, una rescisión bilateral, es decir, las dos partes acuerdan deshacer el contrato. Pero vemos que el contrato
administrativo es distinto al acto penal. Entonces, aquí ocurre esa dinámica. O sea, división. aquí el acto, digamos que el acuerdo de reparación penal es decir, ok, vas a pagar la multa. Yo creería que a la empresa le hubieran podido sacar más dinero, honestamente. Claro. Es más, en algunas jurisdicciones se sacó 2 o 3 veces el monto sobornado. El monto del soborno. Porque digamos que aquí, a ver, aquí como lo que se está persiguiendo es ese acto penal antijurídico, digamos que la multa se paga sobre el acto antijurídico, que es el pago de soborno. Ok. La reparación pero el civil, daño, la reparación del daño Ah, es aquí es que la entonces cuestión. la Ahí es reparación- donde se incrementa. Ahí es donde se incrementa correcto. la... Ahí es donde entonces el Estado de Guatemala, por la vía de lo contencioso administrativo, por la vía de lo civil, puede ir y demandar a Odebrecht y decirle, mira, pues, una cosa es la multa que te impuse por haber pagado soborno. Otra cosa muy diferente Es el daño. el daño que causó tu incumplimiento. Tu incumplimiento. Y es más, hay otro dato relevante que no podemos obviar, porque a diferencia del usufructo oneroso de TCQ, aquí recordemos que, a ver, técnicamente el Estado de Guatemala no ha desembolsado esos pagos, porque se recordarán que hay un préstamo. O sea, quien desembolsó esos pagos fue el banco brasileño. Entonces, incluso un escenario, obviamente esto habría que hablarlo con los abogados, un escenario podría ser, puede, por ejemplo, Guatemala denunciar como ilegal el que préstamo suscrito. Estoy pensando en voz alta. No sé. O sea, habría que... hemos llegado al final la de gente la- que fue contratada por Odebrecht en Guatemala está preguntando, ¿y a nosotros quién nos va a pagar? Claro, eso todavía está pendiente. Muchas empresas que fueron contratadas en Guatemala que no tienen que ver nada Las con comunidades esto. incluso que pasan Sí, la señora de la por esa Torre carretera. Torpa. Bueno, hemos ¿Y llegado a al mí quién me final. va a pagar? Dice la señora. Hemos llegado al final de este análisis. Muchísimas gracias, Estuardo. Philip, Los hay que seguir pendientes de mañana. subcontratistas. Feliz noche.